Muy buenas noches, Dios los bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en nuestro estudio, Fundamentos Bíblicos. Y como ya hemos mencionado anteriormente, estamos siguiendo una secuencia de estudios que van hilvanados. Y pues la vez pasada nos tocó estudiar acerca de el arresto de Jesús. Y en esta noche vamos a estar estudiando lo que sería el juicio de Jesús. Y a manera de introducción, nos quisiéramos comentar que en este mundo caído, sin lugar a dudas, pues de alguna manera todos sabemos que ha habido juicios injustos, donde hay personas que son culpables y salen libres, y sabemos también de casos donde ha habido personas que son inocentes y desafortunadamente terminan en prisión. Pero hablando de juicios injustos, no ha habido otro juicio en la historia más injusto que el que vamos a estar estudiando en esta noche. Y es el juicio que se llevó a cabo con nuestro Señor Jesús. Sin lugar a dudas, es el juicio más grande el juicio más injusto que ha habido. ¿Y por qué? ¿Por qué creemos que es así? Por un lado, está el hecho de que vamos a ir estudiando, el juicio estuvo plagado de irregularidades. Por otro lado, se está enjuiciando nada más y nada menos que a la persona más perfecta que ha existido en esta tierra, lo cual, pues obviamente, termina siendo un juicio completamente injusto. Estamos hablando de alguien que desde que nació hasta que murió fue sin pecado. Jesús nunca violó ni una ley religiosa ni una ley civil. Sin embargo, como hemos estado estudiando, se está buscando enjuiciarlo para matarle. Entonces, no exageramos cuando afirmamos que es el juicio más injusto que ha habido en la historia. Y en esta noche vamos a ver, nos vamos a concentrar, como lo hemos venido haciendo, usando como texto base el libro de Marcos. Sin embargo, este episodio del juicio de Jesús no lo, no lo, el libro de Marcos no toca todos los detalles que se pueden hablar de este juicio. Entonces vamos a estar hablando de algunos otros detalles mencionados en otros evangelios para tener el cuadro completo de lo que fue este evento. Entonces, nomás con eso en mente, vamos a estar leyendo el libro de Marcos y mencionando algún que otro detalle de manera verbal acerca de este suceso. Muy bien, juicio. De entrada queremos dejar en claro que Jesús enfrentó dos juicios, un juicio religioso y un juicio civil, uno llevado a cabo por autoridades religiosas y otro llevado a cabo por las autoridades romanas, donde cada uno de estos juicios se llevaron a cabo en 3 etapas cada uno, de tal manera que estamos hablando de que Jesús tuvo que soportar alrededor de 6 audiencias en unas pocas horas. Para ponerlo todo en perspectiva, Jesús va al Getsemaní alrededor de las 10 de la noche. A las 12 de la noche aproximadamente se aparece Judas con una turba de hombres donde lo arrestan. A la 1 de la mañana empieza el primer juicio. Entonces, vamos para tener una idea, todo esto en unas cuantas horas antes de ser crucificado. Entonces, nuevamente queremos recalcar 2 juicios y en esta tarde vamos a estar estudiando el juicio religioso de Jesús. De hecho, es el título de la lección de esta noche.
el juicio religioso de Jesús. Y sin más preámbulo, vamos a pasar a leer esta porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 33. Y dice así: Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, ancianos y los escribas. Muy bien, vamos a ir explicando. Después de que Jesús es arrestado, llevan a Jesús a la casa de el sumo sacerdote. En este caso, es importante aclarar que se encontraba Anás y Caifás. Anás era el que había sido el sumo sacerdote por muchos años y Caifás era el que era el sumo sacerdote en ese año. Sin embargo, Anás vivía en lo que podríamos llamar una especie de palacio pequeño y primeramente llevan a Jesús con Anás, donde tienen un juicio preliminar, mientras se estaba convocando una asamblea de última hora, a altas horas de la noche, del Sanedrín, que ya lo hemos estudiado, está compuesto por 71 personas que son líderes religiosos para llevar a cabo este juicio. Esto se calcula aproximadamente entre la 1 a 3 de la mañana. Se está llevando a cabo esta preparación. Entonces, primeramente Jesús es llevado con Anás, que había sido sumo sacerdote y, por cierto, era suegro de Caifás. Muy bien. Entonces nos dice la palabra que se reunieron, versículo 54, y nos dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Es interesante esta nota que nos relata Marcos acerca de Pedro, donde anteriormente se había visto cómo Pedro, en una ocasión, cuando Jesús habló de que iba a ser traicionado, él dijo que él estaba dispuesto a pelear por él hasta la muerte. Y vemos que Pedro le seguía de lejos. Lo cual aquí hay mucha enseñanza, no vamos a entrar en detalles, pero hay cierta similitud con algunos cristianos de hoy en día que siguen a Jesús de lejos y de una manera cómoda. Pedro le seguía de lejos y dice que estaba en el fuego calentándose. Se entiende que era una noche fría y esa es una nota que nos pone ahí Marcos, ¿no? Continuamos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Qué interesante. ¿Cómo dice que estos líderes religiosos buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban? No lo hallaban. Era obvio. Jesús era una persona inocente. Entonces, por más que querían fincarle culpas, no lo hallaban. Entonces vemos que había una desesperación por encontrar lo que podríamos decir testigos falsos. Estaban batallando. Más adelantito vamos a leer que finalmente hubo quienes testificaron falsamente. No dudamos que quizás hayan sido sobornados. Ya lo habían hecho en otra ocasión con Judas, cuando estudiamos esa porción, donde fue sobornado con 30 monedas de plata. Y llama la atención que estas personas no buscaban llevar a cabo un justo juicio. Estas personas querían solamente legitimizar una decisión que habían tomado y esto era matar a Jesús. Su mente no pasaba el hacerle justicia y anteriormente pues ya hemos estado estudiando el motivo de ello, ¿no? Estaban
ah, asustados acerca de la popularidad que estaba alcanzando Jesús, donde se alcanza a entender que miraban que sus posiciones estaban en peligro, porque la gente empezaba a seguir a Jesús, a creer lo que el mensaje que Jesús estaba proclamando, y ya lo hemos estudiado, era parte del sentir desesperación acerca de los líderes religiosos. Muy bien, continuamos. Dice, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces vemos que estaban batallando. Había personas que estaban dando testimonio y la Biblia es enfática en decir que eran falsos testimonios y no concordaban, dicen las Escrituras. 57 dice, entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Acabamos de leer de que los falsos testimonios no estaban concordando. Posteriormente se levanta otros y acaban de afirmar lo que acabamos de leer, lo cual es impresionante porque al parecer es un argumento que tiene cierto peso, pero básicamente están transgiversando algo que Jesús había dicho al principio de su ministerio y están alterando lo que él dijo. Y nos vamos a tomar el tiempo nomás para leer lo que dijo Jesús en ese momento. Y esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2. Aquellos que tengan Biblia, si gustan leerlo. Y si no, pues puede escucharlo. Juan, capítulo 2, versículo 19. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Noten una cosa, Jesús no dijo que él iba a destruir el templo. Él dice, nuevamente lo leo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces queda claro que cuando Jesús expresó esto, no estaba hablando de que él iba a destruir el templo. Él le dijo destruir, más bien que ellos iban a destruir y ni siquiera era el templo, era su cuerpo. Jesús estaba hablando en otras pocas palabras de que él iba a morir físicamente y él iba a resucitar. Pero llama la atención que aproximadamente 3 años después, estos falsos testigos toman esas palabras, alteran su significado y están dando a entender que Jesús afirmaba que iba a destruir el templo. ¿Y cuál era lo serio de esta acusación? Lo grave de esta acusación era que pintaría a Jesús como un vándalo que iba a atentar contra lo que sería el lugar más santo de Israel, donde está el arca del pacto, donde está la presencia de Dios, donde un lugar sumamente importante. Entonces, si lograban convencer a la gente, eso era una afirmación muy severa. Sin embargo, queda claro de que estaban alterando lo que Jesús dijo. Jesús nunca habló del templo. Jesús habló de su cuerpo. Muy bien. Continuamos. Volvamos a Marcos, capítulo 3, versículo 59.
pero ni aún así concordaban en testimonio. Entonces vemos a estas alturas que ya van varios testimonios, están batallando y no concordaban. Y para entender un poquito lo delicado de esto, estaban llegando a un momento muy desesperante en el Sanedrín porque no se estaban concretando los testimonios. ¿Y qué era lo que lo preocupante para ellos? Por un lado, era de que estas personas, si quedaban como evidenciado que eran falsos testimonios, la pena era severa. Y por otro lado, tenían el plan de concretar este juicio para lo más pronto, en unas horas más adelante, calculamos que era entre la 1 y 3 de la mañana, llevar a Jesús ante Pilato, que se lleva a cabo el juicio por las autoridades romanas y de ser posible que Jesús fuera crucificado antes de la puesta del sol, que sería antes de las fiestas de la Pascua, con el comienzo del día de reposo. Entonces había un carácter de urgencia porque querían llevar todo a cabo, pero no estaban resultando los falsos testimonios. Entonces, por un lado, se estaban atrasando en el tiempo y por otro lado, estaban corriendo peligro las personas que estaban dando falso testimonio. Y nomás para entender un poquito a qué nos referimos con que estaban corriendo peligro. Para esto vamos a estar leyendo el libro de Deuteronomio, capítulo 19, versículo 16 al 19. Lo voy a dar lectura y dice así. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. ¿Se dan cuenta lo grave? La ley dada por Dios, y los sacerdotes no lo ignoraban, es que al testigo falso terminaba haciéndole lo que él pretendía hacerle a la otra persona. En este caso, de que se estaba acusando a Jesús, lo querían matar. Entonces, esa era la presión que se encontraban en ese momento en el Sanedrín, donde por un lado estaba avanzando el tiempo y no estaban llegando a nada, y por otro lado estaban peligrando las vidas de estas personas que estaban dando testimonio falso. Muy bien, con eso en mente, continuemos. 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose de en medio, preguntó, pausa, aquí entra ya el sumo sacerdote. A la luz de esta presión que comentábamos, vemos que esta persona astutamente busca sacarse un as de la manga para poder concretar una evidencia que muestra a Jesús como culpable. Y dice esto. Preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? Dice la palabra, mas él callaba y nada respondía. Voy a hacer una pausa. Este silencio está profetizado 700 años
antes por Isaías en el capítulo 53, donde habla que él callaba, que, que fue llevado al matadero. Entonces, aquí se está cumpliendo otra profecía, al Jesús no responder a las incoherencias de las culpas que le estaban fincando. Dice, seguimos con el pasaje. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Note una cosa, no le está preguntando qué es lo malo que has hecho o que esté afirmando las cosas malas que supuestamente Jesús ha hecho. Le está preguntando, ¿eres tú el Cristo? Ya no es asunto, ya no es un asunto de delitos, es un asunto de identidad. El sumo sacerdote astutamente busca que Jesús se incrimine a sí mismo y apela al hecho de que él sabe que Jesús ha proclamado que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, él astutamente está orillando a que Jesús confiese eso para luego etiquetarlo de blasfemia y poder así tener supuestamente un motivo real para acusar a Jesús de lo que vamos a leer en un momento, de blasfemia. Entonces, esta persona no era, sabía lo que estaba haciendo. Lo vamos a leer, dice. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. También cabe destacar que Marcos no se registra un hecho que otro evangelio lo ilustra, que hizo que Jesús confesara bajo juramento. Recordemos que Jesús dice en la escritura que él callaba, pero cuando le hicieron que jurara, estaba obligado a contestar de acuerdo a la ley. Y es por esto que Jesús contesta y le dice, yo soy. Y continúa hablando. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No solamente le dice yo soy, sino le continúa diciendo que está sentado a la diestra del poder de Dios. Es como dándole a entender al sumo sacerdote, me preguntas, te voy a contestar, yo soy Dios, yo un día voy a juzgar y tú vas a ser encontrado un día dando cuentas delante de mí. Uno pensaría que el sumo sacerdote se viera aterrorizado de que hubiera caído arrepentido en rodillas, pidiéndole perdón a Jesús, pero no es lo que vemos. Alcanzamos a ver que a él le produjo un perverso alivio, porque finalmente había logrado lo que buscaba, encontrar supuestamente a Jesús culpable y en este caso de blasfemia, porque para ellos Jesús no era el Hijo de Dios, no era el Mesías. Y dice así la Escritura. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Llama la atención, ¿no? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ningún testigo había funcionado, se contradecían, no había habido ningún testigo que fuera coherente hasta ese momento. Él dice, ¿qué necesidad tenemos de testigos? 64. ¿Habéis, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, declarándole ser digno de muerte.
Entonces vemos cómo hizo que Jesús hablara, apeló a su identidad, no a ningún agravio que le hubiera cometido, y ya una vez que Jesús confiesa quién es Él, lo etiqueta de blasfemia, lo que acaba de decir, y lo va a usar como un argumento de peso que supuestamente justifique que lo maten. Dice la palabra, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Qué tremendo la manera diabólica que finalmente se condujeron esos personajes. Y por otro lado, llama la atención nuevamente del amor que nos tuvo nuestro Señor, que así como pudo haber evitado ser arrestado, cuando leíamos acerca del arresto de Jesús, Él pudo haber evitado que pasara todo esto. Sin embargo, lo vemos ahí compadeciendo en un juicio totalmente pervertido y finalmente dice la palabra que le escupieron, un acto de lo más despreciable, y dice una escritura que da a entender que él se dejó, por lo cual está implicado que él no se quitó esas saliva que le escupían, que ha rodado en su cara, en su barba. Dice la escritura que le taparon su rostro y le daban de puñetazos, burlándose de él, le decían, profetiza, como diciendo, ¿quién te golpeó? A ver, di, ¿quién te golpeó? Donde vemos una manera totalmente, sin equivocarnos, diabólica, donde querían hacer sufrir a Jesús, humillarlo, donde vemos el desprecio que le tenían. Y lo que llama la atención, que eran personas que se decían ser religiosas. ¿Qué será de las personas que no se dicen ser religiosas? Déjame te digo una cosa. Quizás estás escuchando y digas, wow, qué tremendo estas personas, cómo hicieron eso con Jesús. Dice la palabra que ahora en día el que menosprecia la sangre de Cristo, el mensaje de Cristo, es como pisotear la sangre de nuestro Señor. Así como estas personas se burlaban de Jesús y lo golpeaban, lo humillaban, algo semejante es cuando hoy en día la gente escucha el mensaje de Dios y lo ignora. La Biblia dice en el libro de Hebreos, es como pisotear la sangre de Cristo, lo cual no es cosa ligera. Y si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, gloria a Dios, te felicito, es la mejor decisión que has hecho en tu vida, pero si tú todavía no lo has hecho, ya no ignoras esto, tú te encontrarías como estas personas, despreciando a Jesús. Espero que si tú todavía no has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Salvador, no dejes pasar el tiempo, porque un día vamos a dar cuentas delante de Dios y nadie te garantiza que vas a tener otra oportunidad. Dice la palabra, si vivieres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Ahora es el día de salvación. Nadie te garantiza que vas a vivir un mes más, una semana más o un día más. Dice la Biblia, ahora es el día de salvación. Y pues este es el estudio de esta noche, el injusto juicio religioso contra Jesús. Pues Dios los bendiga y los esperamos aquí para la continuación de estos estudios, donde estaremos tocando, primeramente Dios, el siguiente estudio, el juicio civil contra Jesús. Buenas noches. Hasta luego.